Hola, ¿qué tal? Este video tiene como fin hacer un pequeño recorrido a través de la historia de la contabilidad en el capitalismo industrial y el siglo XX. Pues como ustedes saben, a través de la historia y con el transcurrir de los años, el hombre como ser racional se ha visto en la obligación de llevar unas cuentas claras y precisas, y más aún desde que empezó a formar agrupaciones y comunidades. Mostrar cuál ha sido el progreso y avance de la contabilidad durante la etapa contemporánea, la cual comprende desde el siglo XVI con el capitalismo industrial hasta el siglo XX, así como reflexionar sobre cuál ha sido su importancia en el conocimiento socioeconómico y a nivel global y nacional, específicamente en la República de Colombia. En nuestro pequeño documental dividiremos la etapa contemporánea en capitalismo y la contabilidad en el siglo XX. Pero ahora comencemos con El capitalismo. Durante el feudalismo, el comercio se caracterizaba por ser un sistema socioeconómico muy cerrado, lo que llevó a los burgueses a sublevarse mediante la revolución burguesa contra el feudalismo. Esto permitió la libre movilidad de las mercancías en los territorios y con ello el surgimiento de un nuevo sistema llamado capitalismo. Este nuevo sistema se caracteriza básicamente porque los medios de producción son de propiedad privada y la riqueza en este sistema está determinada por la acumulación del capital como única fuente generadora de poder. Para estudiar el desarrollo del capitalismo es necesario conocer las etapas de este sistema socioeconómico, las cuales le permitieron a la contabilidad progresar en su práctica. Estas son: mercantil, fase primaria del capitalismo basado en el intercambio de forma libre de mercancías. Dentro de esta etapa, para el siglo XV aproximadamente, surgió en Europa un hecho histórico en particular, que provocó profundos cambios que transformaron la vida intelectual, literaria y artística. El Renacimiento. Este movimiento cultural trajo consigo que la contabilidad comenzara a entrar en su etapa de divulgación con la generalización del uso tanto de los números arábigos como el de la imprenta. Y este era enseñada por los mercaderes y los monjes de la época, quienes eran las personas cultas. Al comenzar el siglo XVI, la actividad contable entra en una etapa de gran auge, tanto en el campo académico como en el profesional. Su indispensable información es requerida por los sectores sociales más importantes y por doquiera que la civilización se expandió. La contabilidad hacía acto de presencia llenando plenamente su función. En 1494, el monje matemático Fray Lucas Pacioli hace pública su obra Suma de Aritmética, obra que se convirtió en el texto principal de la enseñanza de la contabilidad basada en la partida doble. La función de la contabilidad en este periodo estaba determinado por el flujo de mercancías. Este debía informar acerca de la utilidad líquida realizada, entendiendo esta como las ganancias y pérdidas después de realizar todas las transacciones correspondientes del ente económico, identificando además las utilidades de los activos, pasivos, el patrimonio y en general las utilidades y los recursos del ente económico, siendo este el mensaje contable en la etapa del mercantilismo. El captor y emisor de los datos y la información era el contador. El receptor eran los comerciantes y demás usuarios indeterminados. Los medios para difundir el mensaje estaban determinados por el libro Memoriale, libro mayor y el Giornale. Industrial. En esta etapa que se desarrolló la revolución industrial fue liderada por Inglaterra, la cual surgió por la necesidad que originó la ampliación del comercio, por lo que fue necesario apoyarse en elementos que facilitaran el trabajo del hombre y que al tiempo generaran una mayor productividad. Este trajo consigo un desarrollo y crecimiento del mercado, es así que se le da la cabida de la maquinaria, la cual se convierte en el motor de la evolución social y también de la parte económica, ya que era la que determinaba el poder económico.
Eso suena redundante, pero lo que hice ahí. La contabilidad tenía que ir de la mano con este fantástico adelanto comercial e industrial, y por eso se crea la primera gran escuela de comercio que enseñó contabilidad como una técnica académica. Eh, También fue la Universidad de Pensilvania en 1881. Surge 6 años después una importante agrupación profesional que se organizó bajo el nombre de American Association of Public Accounts. Accountants. Accountants. American Association. Of Public Accountants. My English is very good, can you look? American Association of Public Accountants. La revolución industrial fue también un aspecto que influyó definitivamente en la evolución de la contabilidad, pues al cambiar el sistema de producción manual y en poca escala de producción mecanizada y en masas, se hizo necesario, por ejemplo, dar cabida al aspecto de depreciación de máquinas en el costo de los artículos terminados. Y al hacer esta clase de consideraciones, la contabilidad evolucionó hacia una rama de suma importancia, que fue lo de la contabilidad de costos. También se puede decir que al hablar de maquinaria no solamente se está haciendo referencia a aquella que contribuye en los procesos productivos, sino también a aquella maquinaria que facilita la tarea contable. En Estados Unidos, como consecuencia del desarrollo industrial y el crecimiento de las empresas, empezaron a aparecer las máquinas de contabilidad, lo que facilitó el procesamiento de información. En 1888, William Burroughs patentó la primera sumadora de teclas. Por la misma época, William Bundy patentó una especie de reloj para marcar la entrada y la salida de los trabajadores. El doctor Hollerith inventó un sistema de tarjetas perforadoras que permitió sumar y restar con mayor rapidez, y en 1906 fue John Whitmore que ideó un procedimiento mecánico de control de mercancías con base en tarjetas. Por su parte, en Colombia en 1821, mediante la ley del 6 de octubre, se organiza la Contaduría General con el fin de reglamentar el funcionamiento de la Oficina de Contaduría y Hacienda con 5 contadores. Financiera. Esta etapa se caracterizó por la integración de empresas organizadas. Las empresas se consolidan administrativamente, se transforman en entidades bien administradas y logran este desarrollo. Las empresas requieren fuente de financiación y ésta se incrementa si pretende conquistar otros mercados. Surge una especie de sociedad por acciones que fueron la sociedad anónima y en comandita por acciones. A medida que fue creciendo la sociedad anónima, también lo hizo la contabilidad, pues por medio de esta, los socios podían visualizar la información de sus acciones a través de estudios financieros. El hecho de que la empresa no esté en manos de una sola persona, sino de varias, da lugar a que surja el concepto de entidad y surge finalmente la ecuación o igualdad contable. Activo es igual a pasivo más patrimonio. La contabilidad entonces se adopta al nuevo sistema socioeconómico para seguir llevando su objetivo de informar, haciendo que el mensaje se modifique y se transmita sobre la base de partida doble. La contabilidad entonces debe informar a una gran variedad de personas, a los propietarios, proveedores, acreedores e inversionistas anónimos. Por ello, el contador no solo le pide informar a la gerencia de la empresa, sino a un número cada vez mayor de interesados, dentro de los cuales podemos citar también al fisco y a otras dependencias de gobierno, lo cual produce cambios en la contabilidad. Por un lado, debe proporcionar información financiera a los lectores externos y por otro, debe llevar la contabilidad administrativa para uso exclusivo de la gerencia. Por otra parte, en esta fase es donde se le da la noción de pública a la disciplina, surgiendo así el contador público, con el fin de darle credibilidad a la información suministrada por el contador.
que no es más que la denominada fe pública. La revolución industrial, a su vez, trajo consigo un hecho importante que afecta directamente a la contabilidad: las primeras máquinas de calcular, las cuales facilitaron y permitieron que la tarea de registrar fuera más fácil y eficiente. Estas fueron las máquinas para calcular. El pionero de la máquina de calcular fue el francés Blaise Pascal, matemático, teólogo y filósofo. William Burroughs de Saint Louis, Kansas, fue quien inventó la primera sumadora de teclas. El Dr. Hollerith creó un sistema de tarjetas perforadas que permitían sumar y restar con mayor rapidez e influyó en la contabilidad, puesto que le permitía al contador identificar y registrar exclusivamente aquellos que asistían a laborar. Esto con el fin de registrar, permitiendo así la aparición de la cuenta de nómina. Y John Whitmore ideó un procedimiento mecánico de control de mercancías con base en tarjetas. La primera generación de computadores. Durante este periodo también se dio la primera generación de computadores, la cual surgió por la necesidad de almacenar y procesar la información. Esta generación se desarrolló entre los años 1951 y 1958. Estas primeras computadoras estaban fabricadas por bulbos. Estos avances tecnológicos le permitieron a la contabilidad realizar sus procesos de registro y control de una manera más rápida, permitiendo esto reducir el tiempo empleado y de esta manera facilitar funciones contables. Siglo XX. A principios del siglo XX empezaron a surgir en todo el mundo asociaciones de contadores, las cuales además de sus propias normas establecieron una serie de convenios y pautas para el ejercicio de las actividades contables, en Suecia en 1899, en Suiza en 1916 y en Japón en 1917. Para estos años, el gobierno, la banca y las bolsas de valores comenzaron a exigir los estados financieros certificados por contadores públicos independientes. La organización American Institute of Public Accountants se encargó de reunir agrupaciones profesionales con el fin de estudiar los problemas contables, y en 1934 surgieron las primeras 6 reglas de los principios contables de hoy. En los años 1936, 1941, 1948 y 1957 se publicó, verificó y adicionó por parte de la American Accounting Association todo lo relacionado con los principios contables. En Colombia, por su parte, el sector financiero avanzó en su crecimiento con la creación de nuevos bancos. En Bogotá, el Banco de Comercio en 1901, en el Banco Republicano de Medellín en 1903 y en el mismo año el Banco de Bogotá en Tunja. En 1904 lo fue el Banco de Barranquilla. Por decreto 47 de 1905, dictado por Rafael Reyes, se autorizó la fundación de un banco con facultades de conversión y amortización del papel moneda. El gobierno celebró un contrato con un grupo de ciudadanos para la fundación de un Banco Central de Colombia, el cual tenía el privilegio exclusivo por 30 años para emitir billetes bancarios. La Ley 58 de 1908 declaró resueltos los contratos que el gobierno había celebrado con el banco y derogó los privilegios a la entidad. En adelante se crearon el Banco Hipotecario de Bogotá, el Banco Hipotecario del Pacífico, el Banco Comercial Hipotecario y la Mutualidad de Bucaramanga, el Banco Hipotecario de Colombia y el Banco Alemán Antioqueño y el Banco López. Paralelo a esto, el crecimiento de la industria nacional generó la necesidad de información sobre las actividades económicas de las empresas, surgiendo así la necesidad de capacitación comercial y contable, y se creó la Escuela de Comercio de la Universidad de Antioquia en 1901, y 4 años más tarde se hizo necesario la fundación de la Escuela Nacional de Comercio por norma presidencial, decreto número 140 de 9 de febrero 1905. Esta escuela tuvo políticas educativas revolucionarias respecto a la contaduría. El ingreso a estas escuelas casi que garantizaba un empleo seguro, y las clases media fueron quienes más accedieron a este tipo de formación. Ya en 1923, años más tarde, estos ejemplos fueron seguidos por otras ciudades del país, que a la postre dieron origen a la organización definitiva de gremios de contadores. En 1923 se expidió la Ley 17, mediante la cual se amplió la Escuela Nacional del Comercio, y sus enseñanzas se orientaron de acuerdo con los modelos europeos.
Para el año 1925, el rector de la Escuela Nacional de Comercio, el alemán Wickman, por medio de un informe al Ministerio de Educación, propuso que se debería mejorar la estructura de la formación contable en el país, ya que el crecimiento de la ciencia, la industria y el comercio requerían de un profesional contable mejor preparado, más entrenado y que dinamizara más el desarrollo de la economía nacional. Para esto, propuso el método de escuela activa, con el fin de fortalecer las actividades y las facultades intelectuales. La actividad industrial continuó su desarrollo para fomentar la creación de sociedades anónimas, para lo cual el gobierno expidió la Ley 58 de 1931, mediante la cual se creó la figura de revisor fiscal. En el artículo 46 de esta ley se dio reconocimiento a la profesión de contador juramentado. La Ley 81 de 1931 reordenó en Colombia el impuesto sobre la renta, ya establecido en 1918, creando con ello la necesidad de información contable para su tasación, ampliando la actividad de los contadores. Con el paso de los años se dictaron algunas leyes adicionales encaminadas a la reglamentación de la profesión contable. Por ejemplo, la Ley 73 de 1935, relacionada con el manejo contable de las empresas públicas y privadas y el ejercicio de la profesión. Además, fijó normas reglamentarias para el ejercicio de la profesión en el país, estableció la obligatoriedad del revisor fiscal y sus funciones en las sociedades anónimas. El contador público a mediados del siglo XX no tenía ninguna noción jurídica de cuáles eran sus funciones y sus responsabilidades, puesto que para esta época esta labor no había sido reglamentada por una ley y mucho menos era catalogada como profesión. Por tal razón, muchos contadores se pusieron a la tarea de obtener tal reconocimiento y no descansaron hasta lograr este objetivo. Aunque la labor como contador hacía muchos años se llevaba a cabo de distintas maneras, ya fuese como revisor fiscal, auditor o asesor en materia de impuestos, era ejercido por algunas personas que no tenían ningún horizonte y con conocimientos muy pobres acerca de la profesión. Esto hizo que el contador fuese visto como un simplemente contabilista que hacía lo que su patrón quería ver reflejado en su contabilidad, sin tener criterio alguno de lo que se estaba llevando a cabo. Por estas razones y porque se quería elevar las actividades que ejercía como contador público juramentado a profesión y sus estudios a un nivel universitario, se empieza la consolidación de la fundación del Instituto Nacional de Contadores Públicos en el año 1951. Para que esto se llevara a cabo, fue necesario fundar la primera Facultad de Contaduría Pública y Ciencias Económicas. Dicha facultad podría funcionar o en la Escuela Nacional de Comercio o en la Universidad Nacional. Se consideró también que se debía hacer una agremiación donde estuviesen los contabilistas y revisores fiscales empíricos del país. 4 años más tarde, se organizó la Academia Colombiana de Contadores Públicos titulados. En el año 1953 se presenta el texto de proyecto de ley para que por fin fuese reglamentado el ejercicio de los contadores juramentados en Colombia, elaborado por Antonio Rocha. Entre los artículos principales de este proyecto podemos destacar las funciones que podía llevar a cabo un contador público. Gracias a este y a otros avances hechos por los estudiantes y los contadores juramentados, el día 18 de septiembre de 1956, mediante el decreto legislativo número 2373, por primera vez se reglamenta la profesión de la contaduría, tanto la privada como la pública, en forma seria y técnica. Con la puesta en marcha del decreto legislativo 2373, se dan grandes pasos en la consolidación del sistema contable que conocemos en nuestra actualidad. Este decreto estableció para esa fecha dos tipos de contadores, los juramentados y los públicos. Esto se dio porque el nivel de profesionalismo era distinto y unos tenían mayores estudios y experiencias que los otros. Mediante el mismo criterio, el decreto 2373 crea el primer órgano, el primer tribunal que juzga a los contadores, que es la Junta Central de Contadores, en su artículo 35 y 36 nos dice lo que son las atribuciones, las funciones propias de la Junta Central, y dice que está conformada por 5 miembros y va a tener su sede principal en la capital del país. Posteriormente se crea la Ley 145 de 1960, que es aprobada por el Congreso el 30 de diciembre de 1960 y que se expide el 3 de febrero de 1961, es publicada. Esta ley viene a regular todo lo que tiene que ver con
esta ley tiene en el artículo primero la aclaración del concepto de contador público, que establece que va a ser una persona natural que va a dar fe, va a dar constancia de la fe pública sobre unos actos y puede ejercer ciertos cargos, ¿sí? Con respecto a lo que tiene que ver el ámbito laboral, hace la aclaración de que se exceptúa el concepto de fe pública que emite el contador sobre los asuntos en los que tenga interés su empleador, y frente a esta excepción cabe otra excepción, que es lo que tiene que ver con los asuntos de revisoría fiscal en las sociedades. Otra de las modificaciones que trae la ley 145, que fue aprobada en el periodo presidencial de Alberto Lleras Camargo, es que establece que solamente habrá una clase de contador público y que para tener el título, para poder optar a la profesión de contador público, se requiere haber cursado y aprobado el pensum académico de una universidad colombiana, que pueda dar el título de contador público, o de una universidad extranjera que tenga una carrera afín, que tenga convenio con Colombia y que dicho convenio haya sido ratificado y refrendado por el Ministerio de Educación. Vale también aclarar que se respeta lo que tiene que ver con las firmas transnacionales, que luego fueron ratificadas por el decreto 2116 de 1962. Adonai, ¿por qué te casaste? Bueno, como veníamos diciendo, en el año 1961 se expide el decreto 1651. Este decreto lo que hace es que reglamenta de una forma específica la profesión de la contaduría pública y le permite al contador expedir declaraciones de renta y estados financieros. 3 años después entra a regir el decreto 1294, en el año 64, pero este no regula lo que tiene que ver con la profesión, sino la enseñanza de la contaduría pública, y la pone en un nivel similar a las profesiones liberales como el derecho y como la medicina. Para finalizar, en el año 90 se expide la ley 43, que modifica en algunos aspectos la ley 145 de la que ya hablamos. ¿Qué hace esta ley? Describe un poco más las funciones de la Junta Central de Contadores y crea el Consejo Técnico de la Contaduría Pública. A través del tiempo, es notorio cómo la contabilidad ha estado presente en cada una de las épocas de la historia y cómo ha sido su impacto social con el transcurrir del mismo, mostrándonos la importancia de la profesión en la toma de decisiones basadas en la información verídica, la cual, si no es llevada de manera correcta, podría afectar no solo a las entidades privadas y públicas, sino también a toda una comunidad entera.